Nos encontramos ya para este domingo 8 de enero, en la fiesta de la Epifanía del Señor, y precisamente con un pasaje bastante interesante, cargado de belleza, y que a veces lo hemos envuelto en unos recovecos que hace que se nos pierda la belleza de los múltiples significados que puede haber dentro del texto. Estamos refiriéndonos específicamente a esa tradición que se encuentra consignada en el segundo capítulo de Mateo, de los versículos 1 al 12. Ese encuentro que nos trae a la memoria la presencia del rey Herodes, de los reyes magos, de María de Nazaret con su niño, cuando nos dicen una estrella, que si Belén, que si Jerusalén, que si los fariseos. Lo cierto es que el texto está cargado de una cantidad de significados que deberíamos entrarlos a ver, lejos de cuáles sean esas grandes claves filológicas que pueda tener el texto o los grandes contextos en los que a veces nos encontramos en nuestros espacios de trabajo pastoral, que si fueron tres reyes magos, que si nada más fue uno, que cuántos dicen los textos, que si la estrella de verdad apareció o no apareció. No, tengamos un punto de partida, y el punto de partida es que el texto, así como se presenta, está cargado de una belleza, y desde esa belleza permitámosle que transpire, que diga sus letras, que diga sus enigmas, que diga sus secretos, que diga las cosas más bellas que puede llegar a comunicarnos dentro de sus letras y dentro de sus narrativas. Aquí yo les invitaría a ustedes, para que puedan seguir algunas pistas de interpretación del texto, a que nos desenfoquemos un poco del niño Jesús. Un ratico nos desenfoquemos y más bien miremos otros personajes. En este caso, creería yo, si nos ponemos a leer bien el texto, el gran protagonista de este texto es Herodes. Y Herodes es un mal protagonista. Si ustedes empiezan a seguir aquí la secuencia de lo que nos va presentando, encontramos un rey poderoso, un rey dueño de tierras, pero ilegítimo, un rey poderoso, pero violento, un rey que quiere saber dónde nació ese Mesías o dónde va a nacer ese Mesías, dónde nació ese Mesías, pero con malas intenciones. Es un rey que se enreda en medio de la narración intentando identificar dónde está ese bebé que va a encarnar la promesa mesiánica de Israel. Es muy interesante ver cómo se encuentra Herodes aquí en el entramado del texto. Y frente a Herodes se nos presentan unos sabios de Oriente, magos en algunas traducciones, sabios en otras. Lo cierto es que estos personajes no son judíos. Recuerden muy bien que el Evangelio de Mateo se escribe en un contexto de una comunidad judía, aunque según algunos especialistas pues nos recuerdan que estos dos primeros capítulos del Evangelio de Mateo pues no sabemos bien si es pues la autoría no la tenemos muy clara, no sabemos si fue esta misma comunidad quien escribió esta introducción que normalmente se le conoce como un Evangelio de la infancia, ¿no? Que no es propiamente un Evangelio de la infancia, sino un texto que nos hace la introducción a partir de ese bebé Jesús de Nazaret, de ese niño que va a encarnar las promesas y que nos va a contar de en adelante todo, toda la narración evangélica de esta comunidad, ¿no? Entonces yo quiero que miren ahí esos dos personajes. Por un lado, Herodes. Por otro lado, los Reyes Magos, ¿sí? Magos, sabios, ya lo dijimos. Estos personajes que no son israelitas, que no son judíos, que son paganos en el sentido de extranjeros, personas de otra población, personas que vienen de afuera, personas que reciben también una experiencia de Dios y que están intentando también indagar dónde está la presencia de ese niño, ¿no? ¿Dónde está la presencia de ese niño? Ahí, en medio de esa narración, entre esos magos, entre esos sabios y el rey Herodes. Lo cierto es que el texto nos está diciendo que por un lado se encuentra Herodes, por otro lado se encuentran estos magos, muy seguramente astrólogos orientales, ¿no? Personas que de alguna manera sabrían interpretar los signos del cielo. Este detalle también es bastante hermoso en el texto, ¿no? Se recuerden los contenidos que nos encontramos en el libro del Génesis. O sea, es el mismo Dios el que pone las estrellas en el cielo y son esas mismas estrellas las que van a guiar el camino que los va a llevar a la presencia del pequeño Jesús de Nazaret. Aquí nos encontramos con un rey que necesita saber casi que con ansiedad
dónde está ese niño y quiere llamar a estos magos para que le avisen la presencia exacta. Antes de llamar a estos magos para que le avisen la presencia exacta, se atreve a llamar primero a los fariseos, ¿no? A las personas letradas, para que le digan, venga, a mí me están diciendo que muy seguramente van a ser este Mesías, van a ser este niño, díganme dónde está, ¿no? Y ellos le contestan con la profecía que se encuentra consignada en Miqueas 5, muy seguramente con algunos visos muy parecido también a los contenidos de segunda de Samuel 5. Permítanme leerlo. Le contestan estos sumos sacerdotes y estos letrados, le contestan de la siguiente manera. Le dicen, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel, ¿no? Yo quiero que nos demos cuenta, y me atrevería yo a decirlo desde esa perspectiva, que quizá lo que se encuentra detrás de esto es poner a flaquear el poder del rey, ¿sí? El poder del rey. Por eso dice Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá. El rey, el poderoso, el fuerte, el grande, Herodes el grande, ¿sí? El que se encuentra en Jerusalén. Y por otro lado, el pequeño, el infante, el bebé, el que va a nacer, la promesa de Israel en la casita del pan, Betlehem, en la tierra del pastor, de ahí de donde viene justamente la línea davídica. Miren cómo se van desentrañando los significados que aparecen acá. Herodes, miren inclusive la forma en la que juega el texto, cómo va cuchicheando, llama en secreto a estos magos, llama en secreto a estos sabios y le dice, no, venga, es que también necesito que me precisen la estrella, ¿no? Por un lado, una estrella que precisa estos sumos sacerdotes y estos letrados, por otro lado, una estrella que precisa estos gentiles, estas personas no israelitas, ¿no? Él también dice, yo quiero ir a rendirle homenaje. Ahora, sabemos muy bien, unos versos después, que pues Herodes, bastante violento según lo que nos cuenta la historia, pues después aparece la matanza de los inocentes, ¿no? Malas intenciones, tendría a la hora de saber dónde quería ubicar la presencia de este niño que venía, que ya se encontraba aquí en la tierra, que se encontraba en la historia. Hay otro detalle bastante interesante, y es que estos magos siguen la línea de la estrella. Y el detalle de encontrar la estrella dice que les produce demasiada alegría. Pero ellos tenían también en el fondo no solamente la misión de ubicar al niño, la misión de ir a adorarle al niño, de irse a presentar frente al niño, sino que también tenían una misión encargada en secreto de irle a avisar a Herodes. Entonces, frente al genuino gesto de conocer al niño, terminaron también de alguna manera, muy subterfugiamente, con la misión de ir a contar a Herodes para que él pudiera llevar su gesta injusta, malvada y cargada de muerte. Ese detalle también es bastante interesante, porque en últimas el texto, frente al papel de los magos, nos pone en una crisis. Es que entendámoslo bien, nos tenemos que ubicar justamente en la época en la que el texto es escrito y hay que mirarlo con los ojos de la época. Donde había un rey, había poder, había presencia de X divinidad. Donde había un rey había fuerza, donde había un rey había todo el poder, inclusive hasta decir quién vive y quién muere. Recuerden que este Herodes fue un personaje bastante violento, mató a su esposa, mató a la mamá de su esposa, mató a algunos hijos, fue inclusive un rey ilegítimo porque su padre era idumeo y sabemos muy bien las implicaciones que para Israel podría tener esto. Y al otro lado, el otro lado se encuentra una mamá con un niño en brazos, según lo que nos cuenta uno de los versos, el verso 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y a ese niño, ahí sí estos magos se postran de rodillas y le ofrecen homenaje, y ahí es donde aparecen estas ofrendas que nos dicen los especialistas, que nos indican justamente estos vínculos de alianza que pueden tener justamente con la promesa de salvación hecha a Israel, ¿no? Hecha a Israel. Estos magos se encuentran en la mitad, como bien les estaba diciendo. A un lado, Herodes con todo su poder, decidiendo quién vive y quién muere, con toda su fiereza, con toda su imposición real.
y al otro lado un niño en los brazos de su madre, débil, pequeño, pero es la promesa de la liberación de Israel. En los brazos de su madre, me lo imagino inclusive amamantándolo como una mamá hermosa, ¿sí? Y estos magos, estos sabios, en la mitad. En últimas, la gran sabiduría de estos magos no será saber leer los signos de los cielos, no saber dónde se encuentran las estrellas ubicadas. La gran sabiduría de estos magos va a radicar en la no aceptación del proyecto de muerte de Herodes el Grande. Ahí es donde va a estar la magia verdadera de la sabiduría de estos magos. Ellos tendrán que tomar una decisión en su conciencia, ¿sí? Ya encontramos al niño, ya le adoramos, ya le encontramos, ya sabemos la presencia, aquí hay una epifanía, ¿sí? Pero ellos tenían que regresar donde Herodes, también para indicar por dónde era el camino. Y sin embargo, el último verso, el verso 12, nos revela el estado de conciencia de estos sabios magos de Oriente. Dice el verso 12, avisados en sueños de que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Son paganos y siguen siendo paganos. Se marcharon a su tierra. Pero fíjese que el texto dice que se les avisa en sueños. En pocas palabras, pensémoslo hacia adentro, ¿sí? Estos magos, en su estado de conciencia, interpretando la realidad que se les estaba presentando al frente, deben tomar una decisión fundamental. O regresar ante el proyecto del mal, ante el proyecto de la injusticia y el proyecto de muerte representado en Herodes, en medio de sus cuchicheos, en medio de sus consultas, en medio de sus estrategias de muerte, en medio de su costumbre de matar como proyecto, ¿sí? Ese podría ser, digamos, una de las opciones de estos magos. Al fin y al cabo, pues ellos también fueron con esa misión. Con la primera intención, ir a saber y adorar, pero también fueron ensuciados por esta misión. Pero por otro lado tenemos la pequeñez, lo sencillo, lo chiquito, lo bello, lo pleno, ahí en lo débil, justamente en la carne del bebé y justamente en los brazos de su madre, se estaba gestando un proyecto de liberación, se estaba gestando un sueño para Israel, ¿sí? Eso es lo que se estaba gestando. Bueno, nos encontramos con dos caminos, como dice el libro del Deuteronomio. Dios pone ante la realidad de su pueblo la vida o la muerte. Estos hombres, siendo paganos, supieron escoger el camino de la vida. Si de alguna manera pudiéramos leer todo este texto y pudiéramos hacer un ejercicio de actualización de él, pues entonces, como los magos, también nos encontramos nosotros presentes hoy en día diciendo cuál es el camino que hay que tomar. Yo les invito a ustedes, quien tienen que preparar sus homilías, que tienen que preparar sus catequesis, que tienen que preparar todos los elementos que se encuentran detrás de este texto, que podamos desentrañar esa lucha de proyectos que se encuentran en el interior de la perícopa. ¿Sí? Ya sabemos muy bien quién fue Herodes, sabemos muy bien el papel que cumplen estos magos, que siguen una estrella, pero que en últimas tienen que discernir la verdadera presencia de la estrella que se da en la vida de este pequeño en los brazos de su madre. Yo les invito entonces, a partir de este momento, que interioricen profundamente el texto y puedan encontrar justamente esta lucha de proyectos para que podamos generar una crisis positiva en la conciencia de la gente, para que en últimas tengamos que optar justamente por los dos grandes proyectos o los dos grandes caminos que se establecen en el interior de la conciencia personal del mago y de usted, y también en la presencia colectiva de un Israel y de un país como el nuestro, que tiene que saber y que tiene que empezar a pensar, y por qué no, a la luz de las escrituras, cuál es el camino más ético y cuál es el camino que nos lleva a una verdadera realización humana, tal y como lo quiere el Dios Padre que se nos revela en el pequeño Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias.